Bueno, buenas tardes nuevamente para todos, para todas. Eh, Les agradezco que se sumen a este ciclo de emprendedorismo científico, del cual vamos hoy a realizar el segundo encuentro. Como comentamos el mes pasado, el primer jueves que arrancamos con este ciclo, la idea nuestra es conversar con referentes del emprendedorismo científico de la región y del país para que nos cuenten su experiencia sobre todo y podamos entender y vivir más de cerca eh, la experiencia de emprender y en particular desde el ámbito científico, ¿no? Cómo como científicos o científicas encaramos este proceso tan desafiante que es crear un nuevo proyecto. Hoy nos acompaña Tadeo Fernández, quien además de ser un amigo, por eso me van a escuchar que por ahí le digo Colo, eh, es justamente un emprendedor que desde la ciencia ha creado y ha fundado el proyecto de Litron junto con sus colegas. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Químicas, es bioquímico, hizo su doctorado en INTA, y bueno, a partir de ahí, como nos va a contar bien ahora él, encaró este desafío emprendedor eh, digamos, desde una perspectiva bien interesante desde la biotecnología, recibió financiamiento, con lo cual es un proceso súper interesante que muestra cómo se puede desde el laboratorio empezar a Colo. Dejo todo el resto del tiempo para vos. Les voy a comentar que Tadeo va a hacer una presentación de unos 20, 30 minutos, nos va a contar su experiencia y luego sí vamos a abrir el juego para preguntas de quienes estén en este Zoom y quienes estén en YouTube, porque también estamos saliendo en vivo por el canal de la CECIT, de la UNC, que pueden preguntar por ahí, por el chat de YouTube, y nosotros nos vamos a encargar de juntar todas esas preguntas y después transmitírselas a Tadeo. Así que bueno, gracias nuevamente y todo tuyo, Colos, para arrancar nomás. Dale, perfecto. Bueno, muchas gracias Andrés por invitarme y en general a toda esta iniciativa que tomaron desde la incubadora, también me imagino que desde la CECIT, este ciclo de charlas que se están organizando y bueno, obviamente por invitarme y como un exalumno también de la casa, seguramente para mí muy contento de volver a encontrarme con profesores o con colegas y bueno, por este espacio que me dieron. Particularmente, bueno, Andrés ya lo nombró, pero yo soy bioquímico egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Luego hice la orientación en biotecnología, hoy ya se cuenta con la carrera, yo en su momento hice la orientación en los últimos años de la carrera a través de materias selectivas. Luego sí hice el doctorado en la Facultad de Ciencias Exactas con lugar de trabajo en el INTA bajo una beca CONICET. En 2015 lo empecé. Bueno, en el doctorado también tuve la posibilidad de intercambiar de laboratorios y trabajar en otros laboratorios. Eso para mí fue sumamente también enriquecedor y básicamente mi tesis, a modo de resumen, estuvo centrada en lo que es la interacción de cultivos de interés agronómico con microorganismos, básicamente microorganismos fijadores de nitrógeno. Ya en la estancia postdoctoral sí me focalicé más en lo que es protección de cultivos. En esa instancia trabajamos con principales enfermedades fúngicas y bacterianas sobre el cultivo de papa. Y bueno, eso fue en 2020 y ahí es donde empezamos nuestro proyecto a gestionar un poco o bajarlo a tierra, como quien dice, este proyecto de Elitron. Y ahí es cuando, eso fue el año pasado, y ahí es cuando un poco comencé a entender de qué se trata todo esto de emprender, y donde yo creo que el roce con las distintas áreas o distintos laboratorios, en mi caso, porque vengo de ese palo, es a donde empecé a ver todas esas oportunidades que hay, y percibí que ese ecosistema emprendedor acá en Argentina, por lo menos
yo viéndolo el año pasado, interiorizando mucho más, es un ecosistema de muchísima calidad y muy grande, ¿no? Es un ecosistema donde, bueno, obviamente hay una importante apuesta tanto de las incubadoras de empresas, como es en el caso de la incubadora de la UNC, pero también no quiero dejar nadie afuera, pero también están lo que son las aceleradoras del Litoral en Santa Fe, la incubadora de CITES en Sunchales, también en Santa Fe, en el caso nuestro, por Gridex, Endeavor, en Buenos Aires, no, seguramente muchas más. Pero bueno, percibí ahí que hay un ecosistema emprendedor sumamente competitivo, de calidad y con muy buenos proyectos. Y ahí es donde creo que uno de los factores que veo muy importante en ese sentido es tener la mayor cantidad de roces. Yo lo hablo desde la parte, incluso desde la carrera de grado. Tener esa mayor cantidad de roces hace que esas oportunidades vayan apareciendo. Y bueno, más ahora con todo este boom que generó la pandemia, este proceso que aceleró, que hoy se puede acceder a información, digamos, o a presentaciones virtuales, que antes era como que solo se enteraba el que estaba ahí en el ambiente. Creo que eso ahora ha hecho mucho más enriquecedora las oportunidades, o por lo menos la oportunidad de acceder a las oportunidades. Y yo creo que dentro de ese roce, para mí un factor muy importante o que está muy bueno, que uno lo va entendiendo con el tiempo, también es rodearse de un porcentaje de gente que sea completamente de otro palo. Yo lo veo, por ahí lo logro simbolizar en lo que fue la universidad, tratar de siempre, uno por ahí está muy focalizado en la facultad, pero en la misma universidad, tener esa vida universitaria, pero después también así en muchos factores, ¿no? Hoy con lo que son redes sociales o lo que es LinkedIn, siempre tratar de rodearse de un porcentaje, de un 30% de gente que sea totalmente de otro palo. Yo creo que ahí surgen ideas y oportunidades y conversaciones muy importantes, incluso que a uno se le pueden despertar. Y acá, como para empezar, esta es una slide que me gusta mucho compartir, porque siento que uno de los factores más importantes en estos proyectos de base científica o estos proyectos que muchas veces surgen de una idea, creo que acá habla de los principales errores que cometen las startups, pero creo que un factor muy importante es muchas veces entender los problemas, ¿no? Nosotros, particularmente que venimos de base científica y que venimos en mi caso, de los laboratorios y que por ahí tenemos la pata científica dentro de lo que es un proyecto, muchas veces estamos focalizados en lo que es la solución, o sea, partimos de la solución y muchas veces, miren, en estos principales errores que cometen las startups, justamente, esperen que corro el padito, justamente el primer error es construir algo que a nadie le interesa o algo que nadie quiere. Y en ese sentido creo que justamente está muy ligado a que es muy importante tener foco en identificar los problemas, no solo las soluciones, ¿no? O sea, no partir de una solución hacia un problema, sino poder identificar los problemas. Y muchas veces esto requiere de una reidentificación a lo largo de cuando empieza a rodar el proyecto, ¿no? Otro de los factores sumamente, de los principales errores que suelen cometer las startups es esto que son malas contrataciones o no tener el equipo correcto. Y en este sentido, obviamente que la idea del proyecto, o sea, el core del proyecto es fundamental, ¿no? Para llevar adelante un proyecto de base científica tenés que tener una idea concreta. Pero lo importante de las startups, por lo menos en lo que yo veo y en lo que puedo discutir con otros proyectos, es la capacidad de ejecución, o sea, la rapidez de ejecución que tienen las startups. Obviamente que la idea central es sumamente importante, pero donde está la mayor virtud es en la capacidad de ejecución. Y el equipo en ese sentido es fundamental, porque uno cuando arma un equipo, digamos, ya sea de fundadores, pero también incluso cuando uno se va expandiendo,
Lo importante del equipo, obviamente, que es detectar lo que son las habilidades duras o los skills técnicos, pero creo que ahí también se nota, digamos, mucho, por ahí muchas veces la juventud, donde me considero, ¿no? Que uno por ahí piensa que dónde está el mix. Yo creo que algo muy importante ahí es ese mix de experiencia, el mix de la juventud técnicamente muy preparada. Algo que es fundamental en las startups es tener un área, una pata de negocios, alguien que venga de la parte de emprendedurismo, pero en el sector de negocios. Creo que esa conjugación de experiencia, emprendedor y también esta juventud técnicamente muy preparada es una cuestión sumamente importante, ¿no? Y que hacen a tener el equipo correcto. Y bueno, finalmente reconocer uno de los terceros errores, que es lo que es la pérdida de foco. Y esto es sumamente habitual, ¿no? Nosotros nos ha pasado que muchas veces esto está rodando el proyecto, uno ve una oportunidad y muchas veces una oportunidad la empieza a perseguir y decís, no, pero aparece una segunda. Creo que la pérdida de foco, que hace que justamente un equipo bien preparado tienda a no perder foco, pero un equipo puede perder foco muy rápidamente en esto y genera frustración, desgaste y muchas veces no llegar a los objetivos. También siempre tener objetivos claros, objetivos concretos y de mediano y de largo plazo, ¿no? Y perder foco no deja de... yo creo que el equilibrio es delgado, lo que implica no cortar las alas a la innovación tampoco, ¿no? La oportunidad de innovación tiene que estar, y no porque uno tenga una receta menos, lo que implica un proyecto de base científica que tiene que tener foco, pero no tiene que perder ese espíritu emprendedor ni de innovar, incluso en los procesos dentro de una idea innovadora. Creo que eso tiene que estar muy al límite, pero una cosa no quita la otra. Acá un poco comentarles, bueno, cómo es que nacimos nosotros, cómo nacimos en esto que les comentaba recién de las incubadoras, de las aceleradoras. Nosotros, como les comentaba, el año pasado, en 2020, en realidad fines de 2019 se presentó como la idea inicial de Elitron, una idea muy general, pero nosotros fuimos seleccionados en 2020 por Gridex, que es una company builder de fondos argentinos, que está compuesta por los principales laboratorios y empresas argentinas. Gridex principalmente hace todo un mapeo del sistema científico, no solo en Argentina, sino también en la región. Actualmente ya incluso hay startups hasta de México. Y bueno, en ese mapeo del sistema científico, que es un proceso anual, creo que después cualquier pregunta que haya más acerca de esto, lo podemos charlar en esta segunda parte. Y dentro de ese mapeo que hace, selecciona entre más de 2.000 proyectos, nos ha seleccionado y selecciona 100 proyectos en el comienzo. Luego viene un proceso de selección de proyectos y rápidamente más o menos unos 20 proyectos son los que continúan y entran al proceso de Ignite, se llama, que es un proceso que dura unos 3-4 meses, donde, bueno, se hace toda una maduración de la idea, una maduración de los problemas, de las soluciones, de cómo eventualmente van a ir transcurriendo un plan de trabajo y, bueno, cuál es la idea de innovadora. En ese sentido, Gridex selecciona proyectos que son de base biotecnológica, particularmente, no tanto en las áreas de salud, en las áreas de herramientas, en las áreas de medicina, ¿no? Y en el agro. Gridex principalmente busca en estos proyectos dos factores, ¿no? Que sean de impacto global, o sea, que sean de impacto en el sentido de que vengan a solucionar varios de los problemas que nosotros nos toca enfrentar como humanidad, y en términos de una visión global del proyecto, que generen un revenue exponencial. Bueno, nosotros fuimos transcurriendo todo ese proceso, también fue para nosotros una oportunidad porque fue de manera virtual por primera vez, lo cual me permitió a mí también hacerlo a la distancia. Y en esos 3-4 meses, allá por julio, se hace una defensa, un
un pitcheo de lo que es el proyecto frente al comité inversor, donde, bueno, se evalúa todo cómo fue el proceso de maduración, donde se ve la oportunidad, y ahí más o menos un 50% de esos 20 proyectos, unos 10 proyectos, pasan a una nueva etapa donde sí se hace como más un análisis mucho más fino de lo que es el plan de negocios, cómo va a ser el flujo dentro del proyecto para el primer año. Y allá por octubre tenés ya así un pitcheo, una defensa final con ya números concretos, plan de trabajo, equipo, ya todo muy, muy, muy fino, frente al comité inversor, donde nosotros, bueno, finalmente fuimos invertidos, y así es como nacimos, fuimos invertidos en diciembre del 2020, o sea que en este sentido somos muy, muy recientes, pero bueno, ya venimos trabajando con mucha dedicación desde todo el año pasado, y bueno, y obviamente que todo este año está con todas las actividades de lleno. De hecho, hoy ya somos miembros de la Cámara Argentina de Bioinsumos. Tuvimos la oportunidad de crear, junto con otras startups, lo que es la Cámara Argentina de Biotecnología en su faceta startup. Ya hoy más o menos hay unas 50 de startups de base biotecnológica que están conformando la Cámara. La verdad que es un ambiente muy, muy de mucha interacción, de muchas ideas, de muchas oportunidades, y que están traccionando muy fuerte todo lo que es el sector emprendedor. Y en un convenio de investigación y desarrollo con la Universidad Nacional de La Plata. Justamente en esto de lo que es la identificación del problema, nosotros creemos que existe un vacío muy, muy grande entre el hecho de disminuir el uso de productos químicos por parte de los productores de alimentos, y esa falencia o esa falta de alternativas biológicas eficaces en cuanto a eficacia, acción prolongada y acción prolongada en el campo de lo que son fitosanitarios de base biológica. Y esa disminución del uso de productos químicos básicamente está por tres factores, ¿no? O sea, ahí están los factores que son regulaciones sobre el impacto ambiental que están teniendo, los problemas de resistencia, y otro factor muy importante que son las demandas del mercado, que últimamente son los drivers más importantes. Y acá en demandas de mercado muchas veces está dado por las cadenas de supermercados, por las naciones, y muchas veces, y ya ahora, por el consumidor final incluso, ¿no? Hoy el consumidor final quiere tener muchísima más información y trazabilidad de todo lo que está consumiendo. Y desde el punto de vista de las alternativas biológicas, nosotros vemos que hay un problema muy grande, porque se saben que funcionan, pero muchas veces estos microorganismos son formulados, se conocen ciertas actividades naturales que tienen, y son formulados y aplicados. Entonces el hecho de no conocer bien cómo es que actúan ha generado que todos esos cuando una vez son aplicados en el campo, tengan respuestas muy heterogéneas, ¿no? En tanto, a veces pueden funcionar, a veces más o menos, y a veces muy bien. Y el hecho de no conocer lo que pasa, tanto a nivel molecular, y qué es esa interacción, y por qué ese insumo bajo ciertas condiciones responde de manera tan variable, creo que ha generado también un problema muy grande en lo que son las barreras de adopción de biológicos. Por lo tanto, yo creo que la solución va a venir de la mano de entender lo que es la eficacia y la consistencia, la acción prolongada de los productos, el medio ambiente y la sustentabilidad, lo que son los residuos tóxicos en alimentos y el manejo de la resistencia. En Elitron nosotros, obviamente que todo lo que implica innovación, justamente la solución tiene que venir una solución superadora e innovadora. Nosotros en Elitron hemos desarrollado una plataforma tecnológica principalmente basada en 3 ejes, un módulo que implica todo lo que son la interacción de la plaga con los cultivos, los modos de acción a nivel molecular, o sea, reconocer quiénes son los partícipes tanto desde los efectores como en los targets, y todo lo que implica base de datos propias, base de datos genómicas propias, y todo cómo se va acoplando esa información,
que obviamente que necesita de lo que es la inteligencia artificial o la bioinformática para aumentar esas tasas de descubrimiento y justamente acelerar los procesos. El hecho de conocer todos estos modos de acción nos van a permitir tener distintos modos de acción en un solo producto y aumentar esa eficacia o esa falencia en la eficacia. Y lo que es acción, la acción prolongada y la mayor consistencia en todo lo que son tecnologías de formulación, sabemos que es un factor sumamente importante en cualquier producto, pero en los productos de base biológica para que luego en el escalado y en el comportamiento final a campo logren por lo menos equiparar a lo que son los químicos que finalmente son los que hoy están permitiendo los procesos de producción de alimentos. Bueno, algo que siempre uno ve y por eso es, como nombraba al principio, en lo que es un proyecto de base científica importante tener un emprendedor de negocios. También creo que el análisis del mercado o tener toda la parte de números, si bien es algo que para nosotros siempre es como más lejano, pero es sumamente importante empezar a involucrarlo a las charlas cotidianas del proyecto o de la empresa. En ese sentido, lo que es el mercado de protección de cultivos, podemos ver que los biológicos, si bien forman un porcentaje muy, muy bajo todavía, y tenemos la expectativa de que esto crezca un montón, pero esto de hecho es un último reporte, pero 1 o 2 años atrás era solo un 5%. Pero lo que es un dato muy alentador es esta tasa de crecimiento que están teniendo, ¿no? Ha crecido del año pasado de un 14 a un 18% esa tasa de crecimiento. Y bueno, hay ciertos drivers que hay, como son toda esta información de lo que son los procesos de descarbonización o de las apuestas a 2030 por parte de la Unión Europea o de los mercados en cuanto a la reducción del uso de pesticidas en un 50%, todo lo que implica la reducción de los niveles a los umbrales de químicos en los productos, todo este crecimiento de los mercados orgánicos, lo que nombraba recién, ¿no? De que el consumidor hoy cada vez quiere saber más lo que consume, quiere saber la trazabilidad y le da mucho más valor a eso respecto a un tiempo atrás, ni siquiera irnos muy atrás. Y en el punto de vista en el campo, también todo lo que implica el manejo integrado de plagas, que se involucra en todo lo que son las buenas prácticas agrícolas. Y acá en el gráfico de la derecha, quería nomás mostrar que incluso en un contexto de pandemia, como lo fue el 2020, todo lo que han sido las inversiones en AgTech a nivel global han crecido hasta, respecto al año anterior, el 2019, han crecido hasta casi un 30%, lo cual es un dato también muy alentador y que permite que incluso en este contexto no se hayan caído esas tendencias. Algo que, bueno, nosotros acá yo lo ejemplifico con lo que es ir al campo, pero algo que es sumamente importante y no hay que olvidarlo desde el inicio de la formación de un proyecto base científico, que es tener contacto con el usuario final, ¿no? En nuestro caso es acompañar, estar en el campo para encontrar las mejores soluciones a esos problemas, pero creo que es muy importante entender el usuario, qué quiere el usuario, recibir su feedback, mejorar. Nosotros también desde los biológicos entendemos que el primer producto no va a ser el producto que venga a solucionar todos los problemas, sino más bien va a ir en un manejo integrado, por eso entenderlo. Y para entenderlo tiene varias aristas, ¿no? Que implica desde, en el caso nuestro, de estar en el campo, hasta desde modos de aplicación, hasta combinación con otros productos, las condiciones climáticas, entender los biológicos, no de una manera lineal, sino con la complejidad. Y ahí es donde nuestra plataforma ha hecho el mayor esfuerzo y está puesto todo el proyecto Elytron. Si bien obviamente queremos producir productos, pero que sean también como parte de una consecuencia de una plataforma que permita acelerar esos procesos, ¿no? O sea, como una consecuencia de un uso inteligente de la plataforma. Y bueno, finalmente, acá es un poco el equipo, no sé dónde poner este cuadrito, el equipo con el cual estamos llevando adelante todo este proyecto, ya todo este año. Bueno, como les comentaba, tenemos ya los laboratorios de microbiología, los laboratorios de biología molecular y todo el área de bioinformática.
Y bueno, ya prontamente también estaremos buscando, estamos por abrir 3 convocatorias más para que se sumen gente en el área también de programación, en el área de agronomía y seguramente algo más en el área de los laboratorios. Y el equipo fundador, bueno, como mencionaba Ana, que viene del área de negocios, y Federico, que viene del área de entomología y todo lo que son los asuntos regulatorios. Yo por ahí fue medio focalizado en Electron, pero creo que para cerrar la charla es un poco tratar de mostrar estos procesos de maduración de proyectos, lo que implica emprender incluso en Argentina. Y creo que de ahí pueden, si bien estuvo más volcado lo que es nuestro proyecto, creo que pueden surgir lo más rico de esta charla, que van a ser las preguntas ahora, y obviamente podemos entrar a desglosar parte de lo que fueron estas slides. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tadeo. La verdad que un esfuerzo supremo en sintetizar todo lo que hicieron y todo lo que van a hacer, sobre todo. Bueno, ¿hay alguna consulta que quiera hacer alguien de lo que dejo de compartir, así lo puedo ver, dale, en la dale, cámara dale. completo? Por supuesto, dale. Pues si no los veo chiquititos. Ahí está. Dale, dale. Si alguno quiere comenzar, yo tengo varias y también me han pasado ahí por chat varias, así que, bueno, si no, arranco yo. Ahí, Colo, vos comentabas la importancia de hacer foco, que bueno, es algo que se viene viendo mucho digamos, es un riesgo para los que hacemos tecnología, porque tenemos tendencia a dispersar, ¿no? Sí, sí. Sobre todo también cuando somos científicos. Y hablaste un poco de la gestión. ¿Cómo hacen ustedes para gestionar, digamos? ¿Cómo hacen qué herramientas tienen de gestión? Entiendo que mencionaste algo que tienen un plan de trabajo que han definido con Gridex, pero ¿cómo se gestiona un emprendimiento, digamos? ¿Con qué tipo de herramientas de gestión van ustedes viviendo el día a día del emprendimiento? Sí, bueno, no, es una buena pregunta. La parte de la primera parte que hablabas de Gridex fue como en ese momento cuando presentamos el proyecto, pero después vos trabajás solo, digamos, eso es para poder obtener los fondos, ¿no? También poder, digamos, obviamente que es imposible porque uno todavía no tiene un producto, por ahí es obvio para algunos, pero no tan obvio para otros, que uno al no tener un producto todavía no hay ingresos por venta, entonces uno necesita de tener fondeos de que son inversiones, como son las inversiones de Gridex o inversiones, puede ser, bueno, venture capital o distintos, digamos, ahí se puede hablar extensamente, también depende un poco de la etapa en la que nosotros estamos. Como comentaba, nosotros estamos en una etapa muy temprana, entonces recibimos una inversión inicial, ni siquiera es una inversión pre-seed de Gridex. Y ya trabajando en el proyecto, obviamente, bueno, hoy nosotros se trabaja técnicamente con una plataforma de trabajo virtual, que no tiene que ver con la plataforma de desarrollo de Electron, sino una plataforma de trabajo donde uno puede ver los flujos de trabajo, donde tienen los usuarios, las actividades. Fue algo bueno, fue un desafío enorme porque nosotros vendríamos a hacer lo que son pandemias, pero no como hijos, sino como empresa, y también fue todo un desafío, ¿no? Poder gestionar una empresa que nosotros no hacemos desarrollo de software, por lo cual la parte presencial para nosotros es fundamental, tanto en el campo como en el laboratorio. La verdad que fue un desafío enorme tratar de manejar todo eso, como, digamos, con restricciones que había de acá por allá. Hoy parece que hablamos más liviano, pero el año pasado, y en ese contexto, también han surgido startups de manejo de proyectos. Nosotros particularmente trabajamos con una que se llama ClickUp, que nos permite gestionar todo lo que son los flujos de trabajo, las tareas, mezclado con todo un desglose de todas las áreas de la empresa. Pero obviamente que cada vez que incorporás a una persona, tenés que tener esa visión y tratar de, justamente nos ha pasado de entrevistar gente, empezar a trabajar gente casi sin conocerlo, o sea, físicamente, ¿no? Y bueno, no deja de ser un desafío muy grande, pero
yo creo que incluso los chicos, cada vez más chicos hoy, que están más acostumbrados a trabajar con eso, es una recontra oportunidad, y al final de cuentas tenemos que migrar hacia lo digital, y creo que en ese sentido nos ha ayudado un montón. Nos ha ayudado un montón, tenemos una gestión digital, no dejamos de que lo presencial hay una parte que es irreemplazable, no solo de los trabajos, sino de las reuniones presenciales. Así que nosotros, en la medida de lo posible, siempre tenemos una vez al mes todo presencial, presentación, jornada diaria. Nos encanta tenerlo con todo el equipo, pero sí, la gestión fue un desafío grande, ¿no? Sobre todo porque nuestro proyecto se basa en trabajo en mesada. Está claro, está claro. Atado a eso y también un poco metiéndonos en la parte de gestión, vos mencionabas que, bueno, están cerca de los productores o tienden a estar cerca de los productores. Sospecho que un poco la validación del problema que resuelven va un poco por ese lado, ¿no? Y creo que vos cuando arrancaste mencionaste que justamente el riesgo de no hacer eso es hacer algo que un cliente o un usuario no quiera. ¿Cómo es la validación de ese problema, ¿no? Porque muchas veces, cuando trabajamos con emprendimientos tecnológicos, este tipo de metodologías, que son un poco metodologías ágiles, donde lo que se busca es ir pasando de validar el problema a la solución y estar en contacto constante con clientes, en productos más sencillos o más digitales es mucho más rápido y mucho más fácil, porque los tiempos de desarrollo de un producto son más rápidos, entonces rápidamente podemos ir a validar a los clientes. Pero en una startup, ¿cómo compatibilizan eso, ¿no? El hecho de hablar con clientes, que los clientes les ayuden a entender el problema, volver al laboratorio, hacer un desarrollo, volver a ir a los clientes, o cómo es ese ida y vuelta en la validación, ¿no? Sí, y ahí cabe agregar, Andrés, supongo que lo habrán notado a lo largo de la presentación, pero lo que se conoce como MVP, ¿no? Uno por ahí podría ir con un MVP y demostrar que es una mínima muestra de un producto, ¿no? Sé que uno podría ir con eso y validarlo, pero nosotros particularmente tuvimos esa cosa, no teníamos un MVP al momento de gestionar el proyecto. O sea, no es que a nuestro producto le faltaba una vuelta de tuerca o lograr tener un mercado más o menos amplio como para testearlo en distintos ambientes. No es que teníamos un producto ahí a punto de salir. Y volviendo a tu pregunta, que viene atada de eso, porque muchas veces vos tenés una aplicación o un producto y decís, bueno, testealo, dame devolución, y vas viendo, ¿no? Che, la verdad que en este ambiente no funcionó, y en estas condiciones tuvo mejor performance, peor performance, y ahí es como que uno tiene más parte de la validación, porque es concreta, ¿no? Y también yo creo que cada usuario validante hay que entenderlo, ¿no? Porque el agro también tiene una cuestión que es mucho de palabras, viste que no es un revoleo de productos. En el caso de la aplicación, por ahí puede ser más medible, me imagino un Rappi, hoy podría ver muy rápidamente el testeo, esa devolución que mencionas vos. Pero no es solo la arista, porque no es solo cómo cómo funciona el producto, que te hagan una devolución del funcionamiento, sino de la logística, en caso nuestro, de cuántas veces entra un lote, o sea, porque vos por ahí podés dar una solución, pero se tiene que aplicar una vez a la semana. Y vos decís, ¿cómo hago en un ciclo de cultivo? Digamos, y es que no estuviste acompañando desde tu desarrollo, entonces por ahí te encontrás con un producto muy avanzado y cayendo frente a una problemática de este tipo. Y ahí es donde nunca, digamos, fuiste como muy desde la solución, mi solución es la mejor, o es muy buena, y no fuiste validando en distintos estadios. Yo creo que hay que validar y repensar el problema. Si realmente el problema es el problema que yo por ahí uno lo pone como problema es este, y no sé, me imagino, haces vino y no competís solo con los vinos, competís con las otras bebidas y competís con no sé, con las restricciones de alcohol, digamos, en ese sentido. Nosotros nos ha pasado que tenés que ir validando desde el día cero, incluso antes de tener la idea de tu producto, entender cuál es el problema del mercado. Yo lo veo por ahí. Obviamente que por ahí con un ejemplo es más fácil de verlo, pero nosotros, por ahí te lo simplificé recién con el agro, ¿no? Implica cómo se aplica el producto, con qué otras combinaciones. El productor hoy está bombardeado, o
o la gente, ¿no? Está bombardeada con un montón de opciones, o te vas, hoy tenés 500 productos de cada cosa, ¿cómo hace para ver cuál es bueno, cuál es malo? No tiene tampoco tiempo para echar a perder ni tiempo, ni ganas, ni plata para echar a perder una pruebita. Digamos, en ese sentido, creo que es importante escuchar al usuario. Está claro, sí, sí. Se nota que han pisado el campo, claramente. Sí. Bueno, te consulto un par de preguntas que me hacen acá por el chat. Me consultan cuándo, bueno, si ustedes habían recibido financiamiento previo a bueno, a lanzarse con la startup, si antes del financiamiento de Gridex, habían recibido ese financiamiento y cómo empezó, digamos, esa idea de emprender o cuándo ustedes en su trayectoria científica deciden que su investigación tiene una potencialidad de mercado y, bueno, cómo fue eso, qué influyó, cómo lo vivieron a ese pasaje. Sí, esa es una muy buena pregunta porque nosotros tenemos la particularidad de que nuestro proyecto era un cuaderno. O sea, no veníamos trabajando en un laboratorio, fue un spin-off o una extinción de un laboratorio o de una empresa o de otro proyecto que te encontraste y decís, esto si no salimos a buscar una inversión no va a dar nunca el salto. Primero conocer al equipo fundador, yo también los conocía, pero no eran compañeros ni amigos míos, ni de toda la vida. Yo de hecho en 2018 conocí a uno de los fundadores, Ana la conocí de manera virtual y la conocí el día que tuvimos que armar la sociedad, porque bueno, nos pasó, yo estaba justo en Canadá y teníamos este proceso que les decía de Gridex fue virtual. Nosotros habíamos presentado un proyecto muy, digamos, general. Nosotros ahí, importante es armar un muy buen equipo fundador, porque los fundadores y el equipo en general tienen que estar preparados. Es vertiginoso todo lo que es esto de startups, digamos, no es un movimiento orgánico muchas veces, ¿no? Tenés movimientos bastante fluctuantes, entonces es importante lo que es el armado del equipo y digamos, la calidad de ese equipo. No me acuerdo ahí si me habías preguntado qué era la otra parte, Andrés. Sí, o sea, ¿cómo se les despertó esas ganas de emprender? Digamos, Sí, no, perfecto, sí. Y ahí yo, bueno, con Federico me había reunido, que es uno de los socios fundadores también, me había reunido y veíamos esta oportunidad. Nosotros veíamos la oportunidad de ese hueco que había, que yo mencionaba justamente, de lo que son insumos biológicos, ¿no? Y la oportunidad de que muchas veces estos biológicos estaban como medio emulando el sistema de síntesis química, o sea, medio tratando de hacer medio lineal, un proceso lineal, y creo que la parte biológica, todos los que trabajan en salud, saben que un microorganismo puede tener muchísimas aristas de comportamiento, vos lo viste, lo haces en 5 litros y funciona de una forma, lo querés escalar y funciona de otra, en un ambiente de golpe tiene genes asociados a lo que es la tolerancia a estrés térmico y empieza a haber un montón de variables. Entonces veíamos la oportunidad de generar, obviamente traccionada, porque se empezaba a hablar todo esto de los insumos, o sea, también había un mercado que lo demandaba, ¿no? También a veces es importante eso ver, ¿no? Y la parte de emprender fue eso, un poco creo que también desde la parte doctoral, en la parte académica, uno muchas veces, creo que esto debe ser, me imagino que gran parte del público puede llegar a estar en los últimos años de la carrera, y muchas veces pasa esto, ¿no? Depende de la carrera, pero a veces está como el doctorado, o en nuestro caso la bioquímica estaba muchas veces el laboratorio clínico. Yo hablo por mí porque en la Facultad de Ciencias Químicas la verdad que me despertó desde muy temprano toda esa parte de emprender, porque tenía la posibilidad de entrar a los laboratorios. Yo trabajaba en laboratorios de química orgánica, después en agronomía. Yo creo que ahí es donde se me fue despertando a mí, ¿no? Que después uno empieza a buscar gente que también anda en esa sintonía. Creo que por eso hablaba del roce. Tener el roce es lo que mayor va a despertar, lo que principalmente va a despertar esa parte de emprender. Después sí detectar qué.
y creo que hoy a los chicos se les abrió una oportunidad de que hay muchísimas, esto de las incubadoras, que te ayudan a por ahí a entender el proyecto o a darles empujón de que un proyecto pase a ser realmente una empresa, ¿no? Porque también hay que reconocer que en lo que es startups, la tasa de éxito, para así decir, una startup que logra subsistir, digamos, es bajo, digamos, puede llegar a ser un 10% de las startups logran tener un éxito. No quiere decir que, que, que no hay oportunidad de nada, pero creo que estas incubadoras, al darle forma a los proyectos, también ayudan muchísimo, porque por ahí uno va con una idea y rápidamente se da cuenta que esa idea llega hasta la esquina. Y ahí es donde, bueno, el emprender implica volver para atrás y ver qué otro camino puedo hacer, ¿no? Muchas veces incluso con el mismo core. Ahí yo básicamente de ciencias químicas me lo despertó la carrera de grado porque te da esa oportunidad de interactuar mucho, pero creo que el roce. Está claro, sí, justo con lo que decís, yo también soy de la Facultad de Ciencias Químicas y realmente tenía la percepción, obviamente que me recibí mucho antes que vos, no creo que tanto, pero sí antes que vos, pero sí que tenía esa percepción de que las oportunidades en este tema se fueron abriendo con los años. Por ahí no tenía miedo de no ser objetivo, porque yo justo estoy en el tema, pero ahora que lo mencionás es verdad que no es lo mismo a la realidad de un estudiante hace 10 años que la de ahora en cuanto a las oportunidades que tienen de tener ese roce, ¿no? Como mencionás. Así que está muy bueno y un activo para aprovechar. Ahí Juan, en el chat, Juan Petiti consulta justamente a lo que tocaste de costado. Dice, primero que te felicita, dice, al ser un proyecto de base de laboratorio, físicamente, ¿cómo van a desarrollar los productos? Dice, justamente creo que mencionaste algo del escalado, pero bueno, ¿cómo contemplan esa dimensión ustedes? Si la tienen contemplada desde Sí, totalmente, que justo es una buena pregunta porque nosotros depende especialmente de los laboratorios. Nosotros, bueno, estamos trabajando en laboratorios en La Plata, tenemos nuestros laboratorios y estamos próximamente, ojalá podamos abrir una parte en Córdoba. Deberíamos empezar en el final de este año. Y bueno, sí, físicamente estamos en los laboratorios generando toda la información, tenemos, bueno, toda la parte de bioinformática. Y lo que tienen las startups, particularmente muchas veces, que a veces tenés lo que es las primeras etapas de formulación, uno muchas veces sí hay un servicio de terceros, porque lo que tienen las startups, que obviamente si uno pretende armar el laboratorio exacto al principio, te pasas los primeros 2 años armando el laboratorio, ¿no? Y uno tiene que demostrar la tecnología, después ver qué es lo que realmente por ahí conviene ediliciamente hacer. Hoy hay muchísimas oportunidades de servicios, incluso vos poder poner tu equipo de trabajo dentro de laboratorios alquilados para formulaciones, para escalado, y bueno, y ni hablar que todo el tema de alianzas, ¿no? Alianzas con gente que por ahí se dedica a prestar servicios de escalado. O servicio de, nosotros ahora estamos en una etapa que obviamente estamos con una etapa de formulaciones, y el escalado obviamente es una etapa que se nos viene próximamente. Ahí te consulto, Tadeo, porque, bueno, ya viendo este camino emprendedor desde el lado científico, ¿cómo fue, digamos, todo este proceso en el marco de CONICET, ¿no? ¿Cómo ha sido la relación? ¿Cómo es? Porque entiendo que vos estabas haciendo un postdoc y, bueno, es una beca todavía ese formato, pero bueno, si seguís en CONICET y cómo fue todo ese proceso desde el lado, digamos, cómo fue el rol de la institución en ese pasaje, ¿no? De ser investigadores a ser emprendedores. Sí, particularmente, bueno, yo hice el doctorado con CONICET, pero el postdoc no lo hice con una beca CONICET. Y ahí, bueno, obviamente, cuando volví a Argentina, ya, digamos, volví para empezar este proyecto. No tenía una vinculación con CONICET, de hecho, Federico, que trabajó con nosotros, fue investigador de CONICET, pero ya hace tiempo atrás había dejado la academia. Él ya es una persona un poco más grande que yo, y había dejado la academia, había pasado a la parte de la industria, por lo tanto ya estaba desvinculado de CONICET.
Y en general, nosotros no hemos tenido, está todo esto, lo que es la estancia en empresas para investigadores de CONICET, que también tiene un periodo de tiempo. Creo que no sé, la verdad que no estoy tan embebido en eso porque creo que son 2 años, a veces se puede renovar, no sé bien cómo es. Nosotros no hemos tenido esa cosa a solucionar, digamos, porque ni siquiera lo veo como un problema, pero sí a veces yo creo que es un problema porque bueno, hay una disyuntiva ahí que, digamos, el investigador también en esto de emprender muchas veces no se sabe cuándo soltar o no la carrera, ¿no? Porque hay un momento que no digo que sean incompatibles, porque claramente lo son, y de hecho me parece que tendríamos que traccionar para que CONICET se haga mucho más flexible eso, porque creo que ahí hay un gran valor. De hecho, los chicos que entraron a los laboratorios hicieron el postdoctorado en CONICET, pero ya habían terminado su postdoctorado. Y a veces es todo, no solo de temas de propiedad intelectual, sino de muchas cosas, cómo se liga, ¿no? Lo que es convenios con CONICET, nosotros hemos avanzado en un convenio con CONICET. Ahí es un convenio de investigación y desarrollo, donde se arreglan términos, ¿no? Pero lo que hace a gente que está trabajando en Elitron, somos todos 100% Elitron. Digamos, no tenemos no sé si sería doble dependencia. Sí, está claro, está claro. Pero es una pregunta sumamente frecuente la que haces. Sí, no, porque en realidad es un tema bien actual, en el sentido de que lo que es, en mi opinión, existe un mecanismo para el investigador en la empresa y un mecanismo es que el que todos conocemos y una serie de reglas para el investigador que hace su carrera de investigador. Pero nunca está definido bien qué hace un investigador en un emprendimiento, ¿no? Que es siempre la etapa intermedia. Entonces ahí siempre hay un gris. Si bien también es cierto que todas estas instituciones científicas, tanto la UNC, en el caso particular y el resto de las universidades también, como CONICET, apoyan este tipo de iniciativas y siempre tratan, digamos, de buscarle la vuelta para que este tipo de proyectos se sientan apoyados, ¿no? Pero siempre hay una cuestión en donde no está muy claro el rol de ese investigador o doctorado, o doctorando o postdoctorando que está queriendo emprender. Por eso te lo consultaba. Sí, yo creo que ahí justamente somos nosotros los que tenemos que traccionar los nuevos proyectos de traccionar, porque también es algo dinámico. Yo creo que años atrás no estaba esta condición, por ahí era en empresa, era un investigador en una empresa, pero hoy que están en estos proyectos, incluso gran parte de los proyectos salen de laboratorios que estaban haciendo el postdoctorado o el doctorado y se escinden o se genera un proyecto de base científica. Yo creo que estamos en una transición todavía. Hay cosas que están medias arcaicas y hay cosas que están como todavía que uno no sabe, que quedas ahí como... Yo veo muchos investigadores que están 2 años y se les termina, y un proyecto de base científica tampoco que en 2 años sabes si está andando o no está andando. A veces estás justamente en esa transición. Creo que es algo que tenemos que traccionar todos nosotros, desde donde nos corresponde. Nosotros, ahora yo he avanzado mucho con un convenio de CONICET, y bueno, trato de empezar a entender cómo se puede optimizar ciertos procesos, dónde están las retribuciones, dónde también tienen que estar las facilidades, porque por ahí muchas pasa que uno querés hacer un convenio y no podés tardar 1 año y medio para ver, digamos, como que a veces los tiempos van por distinto y el desgaste que genera, ¿no? Pero sí creo que hay mecanismos para hacerlo. De hecho, ahora entendí que en la parte de postdoc también pueden dedicar un tiempo a trabajo en empresa, o sea, tienen un porcentaje de su tiempo, lo pueden dedicar. Pero bueno, para nosotros siempre ha sido, y para nuestros inversores, y en general también una virtud, tener esa capacidad porque también incluso muchas veces las startups te tienen que mover a otro país o tenés que mover a una instancia afuera como empresa. Tener esa cintura a nosotros nos ha dado bastante tranquilidad, por lo menos de ese lado. Pero yo creo que hay que traccionarlo desde las empresas de base tecnológica y que CONICET se empiece a involucrar en todo esto. Y está involucrado, pero me parece que ahí está la llave. Sí, está claro. Sí, a medida que se va generando casuística, todo de casuística quiere decir cantidad de casos, esto va a ir cantando.
Tal cual. Sí, sí, yo creo que por ahí va a estar, porque ha sido muy rápido todo, digamos, todas estas startups. Yo te lo comentaba el otro día en una charla, nosotros cuando estudiábamos estaban algunas incubadoras, pero no era lo que hay ahora, el conocimiento que hay y la masa crítica que hay, ¿no? Así Está que claro. creo que va a ser parte de la atracción por casuística. Tal cual. Bueno, los invito a los que están conectados que directamente, si tienen alguna consulta, o le escriban ahí en el chat o abran el micrófono. ¿Eh? Yo estoy monopolizando las preguntas, pero obviamente que estoy también tomando preguntas que me van pasando acá por el chat. Así que si hay alguno, no sea tímido, abra nomás el micrófono y consulta. Ahí, Colo, mencionabas la inversión, el inversor y la relación con el inversor. ¿Cómo fue ese proceso? Porque ahí me voy a empatizar con vos, que yo también vengo de la ciencia, obviamente que por ahí, y vos pasaste a lo mejor de estar muy metido en la parte técnica a tener que relacionarte con inversores, o esto que comentabas recién de Ana, que tiene un rol más de negocios. Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Cómo es la interacción con los inversores? ¿Cómo es el seguimiento de ese plano? ¿Cómo trabajan? ¿Tienen que darles informes? ¿Cómo es esa Sí, relación, ese monitoreo? De hecho, estar trabajando y participando en el emprendimiento, ¿no? sí, yo hablo por el modelo Gridex, porque no conozco los otros, hemos sondeado cuando nosotros presentamos proyectos. Ahí obviamente hay un porcentaje de la empresa está dividido, digamos, ellos hacen la inversión y tienen un porcentaje, pero no, tenés libertad de trabajo, obviamente hacemos reuniones trimestrales como para ver en qué andan, digamos, hacer reportes de ciertas cosas del plan de trabajo, de los objetivos. Es una relación, digamos, en ese sentido. De hecho, muchos de los inversores te abren las puertas a nuevos inversores y empieza a ser, ¿no? Ahí creo que nosotros, por ejemplo, ahora en diciembre también estamos ya por pegar el otro salto y ahí es donde, bueno, se empieza como que, para mí particularmente al principio fue duro, no duro, pero raro, dejar la actividad más técnica o digamos más de estar en la mesada, en mi caso en el laboratorio, a pasar a una parte de estar organizando los proyectos, que nuevas líneas de investigación se abren, hacia dónde se destinan recursos, equipamiento, eh, toda la parte, toda la cadena, estar con los inversores, futuros inversores. Hoy tenés digamos, si decimos hoy, hablas con inversores de afuera, por eso hay una parte que es más el equipo fundador, que a mí me ha costado al principio entender que ese era también mi rol, ¿no? Eso primero para despegar de la parte de la mesada, ¿no? Que no dejo de extrañarla y me gusta y tengo contacto, pero no el mismo que cuando estuve haciendo mi postdoctorado o mi doctorado, ¿no? Te sacaste el guardapolvo. Sí, sí, y bueno, y la ciencia también va rápido, ¿viste? Entonces yo creo que ahí la clave siempre es sumar gente que sea, no digo, pero mejor que uno, ¿no? O sea, sumar gente que también lo ponga a uno en una situación de preguntón. Pero la verdad que sí, armar el equipo, porque también empieza uno a tener que delegar. Y parece fácil la tarea de delegar, pero como que uno, ¿viste? Siempre quiere asegurarse que salga bien, pero no puede estar, pero tiene que ver, y ahí está ese equilibrio, ¿no? Que digo, nosotros nos ha pasado en los primeros integrantes que sumamos, ¿viste? Por ahí querés entrevistar hasta el último que está en la tierra, ¿viste? Porque decís, a ver, pero no, la verdad que lo hemos sabido llevar muy bien, siempre tratar de transmitir esa visión y esa cultura para que se vaya expansivo eso, pero no deja de ser una cuestión que hay que trabajarla constantemente. Y con los inversores, la verdad que es entretenido porque también uno ve cómo el proyecto también se ve evaluado, ¿no? Yo creo que eso también en esa parte. Sí que considero que es fundamental tener un área de negocios dentro del equipo fundador, porque no puede ser una consultoría externa que vos le digas, che, solucioname este problema, porque no es un contador, sino es alguien que lleve el área de negocios, ¿no? Y solaparse, yo creo que un poquito siempre tiene que saber del tema del otro y después están los roles muy definidos, ¿no? Está claro, está claro. Bueno, ya cerrando, desde ya te agradezco el tiempo.
una charla hermosa que me quedaría hablando todo el día. Y recopilando un poco también lo que van pasando, te voy a hacer las últimas consultas. Y en realidad es, primero, si tuvieras que decirle a algunos de los chicos que nos están escuchando, digamos, ¿qué es lo más difícil de todo este proceso de emprender desde la ciencia? ¿Qué es no lo más difícil, sino qué no harían, digamos, qué no deberían hacer, desde tu perspectiva? ¿Qué errores deberían tratar de evitar? Porque para eso te trajimos, Pablo, para aprovechar tu experiencia. Y por otro lado, ¿por qué sí, digamos? ¿Qué tiene de interesante este camino, ¿no? Vos en algún momento mencionaste que la tasa de éxito es baja, lo cual, digamos, tiene que haber algún otro incentivo seguramente para que vos te levantes toda la mañana y lo trates de hacer. Sí, A ver si yo puedes creo, comentar. sí, yo creo que respondiendo a la primera parte, que es esto de que hablaba de identifiquen los problemas, identifiquen el problema que quieren solucionar lo más temprano que se pueda, eso, digamos, y reanalizarlo esta situación, ¿no? Porque por ahí uno después calza en la solución y va como por una autopista y de golpe se enteró que la solución no cuadra con el problema que realmente tiene el usuario, ¿no? Por un lado, identificar el usuario y por otro lado, identificar el problema, porque muchas veces también le erramos con el usuario, ¿no? Creemos que el usuario es, no sé, el productor y por ahí no, es el consumidor hacia atrás, o es el mercado, ¿no? Identificar el usuario, identificar el problema que queremos solucionar, identificar el problema que queremos solucionar es fundamental. Y después tiene una cuestión, ya por la parte de qué es lo que motivaría. Yo creo que todos los que hacemos ciencia muchas veces nos queda ese sabor amargo de que, no amargo, pero raro, de que muchas veces solo queda plasmado en paper algunas cosas, o que a veces se puede hacer ciencia aplicada, pero uno a veces la ve como media difícil de hacer en estructuras como CONICET, hablo en general, ¿no? O a veces esa parte de que uno tanto hizo en una tesis o tanto hizo en una carrera, de la parte de hacer ciencia aplicada y de poder, creo que es fascinante esto de startup, primero porque toman velocidades, realmente toman volúmenes, incluso los proyectos que no requieren de años, ¿no? Estamos hablando muchas veces de meses que te podés posicionar con tu equipo de trabajo en donde quieras. Eso es, la verdad que es muy, muy dinámico y al que le gusta, la verdad que lo disfruta muchísimo. Ser tu propio también, tu propio jefe y poner, yo creo que también en ese sentido tener un proyecto que poder plasmar una idea y sobre todo plasmar esa solución que siempre quisimos aportarla, creo que no hay cosa más gratificante, ¿no? Digamos, conjugar eso en un equipo que tenga esa mentalidad. No deja de ser, obviamente, un sub y baja en algunos puntos, ¿no? Digamos, no es nada lineal más en estos tiempos, pero la verdad que no los desalentaría ni un minuto a que lo intenten. Y en la parte de que hoy se presentan como las incubadoras, también de asociarse con gente, porque no es un grupo de amigos, una startup, ¿no? Gente que también a uno buscar esa combinación, gente que el 100% de la gente sean los mismos, o sea, tratar de buscar ese equilibrio, ahí me parece que es increíble, ¿no? Y poder aportar y hacer impacto desde una idea, no debe haber cosa, por lo menos a mí, que me dé más satisfacción. Está clarísimo, Colo. Bueno, iba a cerrar, pero mira, la última que me pasan acá de YouTube, me consultan cómo piensan, digamos, el escalado del emprendimiento, teniendo en cuenta que es posible que reciban financiamiento internacional, digamos. Si tienen pensado producir afuera, producir acá y afuera, ¿cómo tienen pensado? Si tienen pensado, digamos, un emprendimiento invertido afuera, trabajando acá, o lo piensen ya más como un emprendimiento transnacional para un mercado global. Está bien concretita. Sí, sí, por eso también desde el inicio Gridec también ve esa visión global de tu solución.
Y yo creo que hay que pensarse, depende, ¿no? Pero nosotros nos pensamos globales desde día cero. O sea, hay que pensarse globales desde día cero porque implica todas esas cosas, ¿no? Implica que el equipo por ahí se tenga que mover, o alguien tenga que agarrar la parte, el clonar el negocio en otro lugar, o sacar de Argentina para afuera, o instalarte afuera. Nosotros es algo que cada uno que está en el equipo lo tiene presente. Y sí tenemos soluciones nosotros a nuestro problema. Obviamente los problemas de las plagas o de todo lo que es fitosanitario son problemas globales, por lo tanto lo tenemos una visión global, pero es importante pensarla desde día cero, esa visión global. Si bien a día cero puede llegar a parecer, bueno, pero hay que pensarlo, porque hay que digamos, las startups, algo que es fundamental es llevar muchas cosas en paralelo calzadas, ¿no? Porque cuando se te descalza, como que vos viste, decís, vamos con este equipo, nos vamos, no sé, a Estados Unidos, y mirás para atrás y el equipo está en duda. Digamos, en ese sentido tenés que pensar si querés, ¿no? Digamos, también ahí empieza a ver un poco las diferencias con lo que son las pymes o demás, sin tener ningún problema, pero digamos, uno se tiene que pensar global desde el principio. Y en ese sentido, sí, nosotros lo hemos abordado con esa visión, ¿no? Tanto desde el problema, pero sí, nos tenemos que mañana... A mí nos encanta y sabemos que Argentina es un potencial enorme, porque hoy en la cuestión de campo agarrás el auto y tenés para ir a testear, para ir digamos, a nosotros nos ha pasado hace poco estar con gente de inversores de Suiza y que no pueden creer que vos puedas ir a mirar el campo acá a 2 pasos, ¿no? Y te encuentres con una diversidad, además la diversidad en cuestión de microorganismos que hay en Argentina, ¿no? La verdad que eso es una oportunidad y bueno, y ni hablar que el productor es cada vez más exigente en el sentido que sabe cada vez más. No es que hoy vas y le das el producto y te fuiste. Digamos, ahí también hay un ecosistema muy bueno, pero sí, la visión es global desde el inicio. Sí, queda claro que desde Argentina se puede pensar en tecnología e innovación de punta con los recursos humanos que tenemos desde acá. Claramente, digamos, no es algo imposible. Y algo para agregarte, sí, y algo para agregarte ahí, Andrés, que es increíble, porque sí, uno siempre piensa, Argentina, encima que estamos allá lejos, nadie lo conoce, y es increíble la cantidad de inversiones que están viniendo de afuera. Y ni hablar que, digamos, en lo que es personal, técnicamente, Argentina también es bajo costo, digamos, para muchas cosas, para una misma actividad. Ustedes lo saben, también incluso una actividad de un postdoc acá tiene un costo que en otro lugar tampoco nos la podría cubrir ni la mitad. Entonces yo creo que y Latinoamérica y particularmente Argentina ha despertado muchísimo toda la atención de inversores, así que eso también es algo muy alentador, ¿no? Porque una vez se piensa que el financiamiento es fundamental en etapas tempranas. Está claro. Bueno, Colo, la verdad que nos diste un pantallazo global de todo. Por suerte, digamos, te tengo que agradecer porque desde la perspectiva nuestra, lo interesante es lo que vos nos pudiste contar, que toca de costado lo técnico y lo tecnológico, que es el core de tu emprendimiento, pero sí nos interesaba esto, ¿no? Conocer tu experiencia y toda esta serie de otras habilidades y cuestiones más blandas, si se quiere, que realmente entiendo yo también que hacen una de las cuestiones más importantes de un emprendimiento. Así que realmente te agradezco la predisposición, el tiempo, la hora, el día también y la agenda apretada que seguro que tenés ahora con... No, y ahí solo para agregar a Andrés que por ahí puse, obviamente, yo lo sabía la charla, que era por ahí la parte más técnica a veces para poder ejemplificar algunas cosas, ¿no? Porque si no también queda como muy, digamos, por ahí uno a veces no ve las dificultades que es a lo largo de mi experiencia en este proyecto, pero por ahí no quise entrar en ninguna parte técnica, obviamente ahí al final está mi mail o mi contacto si alguien quiere contactar algo más técnico, bueno, próximamente estaremos también en la búsqueda de gente para incorporar al equipo de trabajo, así que en ese sentido no quise entrar en cosas técnicas porque obviamente sería no sería el caso, digamos, pero para ejemplificar toda la parte de innovación y de emprender hay que tener a veces algo para preguntar. Está claro. Bueno, te agradezco, Colo. Y bueno, gracias con este último comentario de Tadeo cerramos.
Les agradezco a todos los que han podido participar. Los invito para el jueves, no me acuerdo cuál es, ya 20 y algo de octubre. Ya todos los que se han inscrito, que han participado y que se han inscrito van a recibir la información del próximo encuentro. Y bueno, de nuevo, Colo, te agradezco por el tiempo y por la predisposición, tu tiempo para venir desinteresadamente a contarnos esta hermosa experiencia que estás viviendo y que creo que va por el buen camino y va a llegar a buen puerto. Así que gracias a todos y todas, y gracias a vos, Colo, por el tiempo. Gracias a ustedes y bueno, ojalá pronto nos podamos ver presencial en algún momento. Ojalá hagamos este ciclo el año que viene en la incubadora. Gracias. Sí, no quedan dudas. Que anden bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por sumarse. Nos vemos el mes que viene. Gracias.